Mi querido Iván López Esguerra, bogotano, cachaco, rolo. Sibarita, sabe tomar todo, sabe comer todo. ¿A qué viene a conversarnos usted? Pues a conversarnos de comida y de todo Oiga, esa Tomito, vida suya. No, Tomito, venga. Es que el término de conversar con usted es un término muy complicado. Pero usted no puede conversar de todo. De todo. De todo, a toda hora. Pero hay un lo tema. Peor de todo es que esas conversaciones siempre quedan en la mitad. Así llevemos 5 horas sentados y nos hemos tomado. No terminamos, ¿no? Nunca hemos. Es más, esa ha sido la historia nuestra. Nunca los temas los hemos terminado. Entonces tenemos mucho cuaderno que adelantar. O sea, esto es mía. Entro en pavor. Es decir, realmente esto sí, que tenemos planeado puede terminar en corto. Realmente muy corto, no sé cuál será el tiempo, pero puede terminar muy corto y va a quedar muy corto porque... Entonces, al grano. Bueno, al sí, grano. entremos directo. Usted está en el colegio, pero en primaria. Sí. Comenzando bachillerato. Todavía me acuerdo. ¿Ok? Listo. Sí. Yo también ya. Sí. Vamos a compartir cómo era la vida de los restaurantes o de los piqueteaderos o de los almorzaderos de esa época cuando éramos párvulos. Todavía yo tenía pantalón corto. Ya estaba entrando al largo cuando entré en bachillerato, pero era pantalón corto en primaria. A mí sí mi papá me obligó mucho corto muchos años. Bueno, listo, hágale. ¿Qué hacía? Bueno, lo que pasa es que ese tema es bien largo. Pero bueno, hay que empezar por algún lado. En esa época, cuando yo tenía 7, 8 años. Yo no sé si que no fue hace mucho. Yo ya habría nacido, no. Creo que sí, pero estaba párvulo. Sí, muy párvulo. El tema de los restaurantes y de las salidas a comer fuera de la casa, primero que eso no es que fuera el gran evento, porque es que en las casas se comía muy bien. Es que teníamos muchas ayudas en las casas. Muchas ayudas. Y los domingos, cuando usted no salía a comer por fuera, de los abuelos. Por fuera, estaba la opción de almorzar en su casa, en la cual el almuerzo era con todos los... Además venía el abuelo, la tía abuela, los primos. Exactamente. Y si no era en la casa, era donde en la casa de la abuela, que eran unos almuerzos absolutamente espectaculares. Y con todas las de la ley, con todo el protocolo y todas las cosas. Pero después empezó el asunto en que, y más en mi familia, que éramos 5 hijos, mi papá y mi mamá, éramos 7. Pero usted es López Esguerra. No, ¿es Guerra o es Guerra? Es Guerra. Ah, no, no, es Guerra. Es Guerra. Bueno, hágale, es Guerra. Dele, a ver. Ya empezó la opción de que, oiga, salgamos a almorzar este viernes. ¿Por qué? Porque las empleadas salían los domingos. Los domingos no había. No había empleada. Sí. No, 2 empleadas. 2 empleadas, porque uno tenía la de adentro. Bueno, que no se note tanto la diferencia. Bueno, y entonces, entonces no había empleadas. Entonces, oiga, pero hablando de eso, 2, una para adentro y otra de la cocina. Una de la cocina y la de adentro. Sí, correcto. La otra la que iba a planchar. No, pero eso lo hacía la de adentro. Ah, no, en mi casa había una que planchaba. ¿Sí? Otra que lavaba tapetes. No le puedo creer. Pues claro que jardinero. Jardinero, obvio, porque en mi casa había un prado gigantesco que jugábamos fútbol. Y había cerezo, ciruelo, brevo, todas esas cosas. Y era absolutamente espectacular. Era un espacio en que uno jugaba un partido de vaquitas con todos los jugadores, toda la cosa, y sin ningún problema. Exacto. ¿Sí? Entonces eran unas casas más grandes, no eran los apartamentos de hoy en día. Era otra Bogotá. Bueno, usted entonces, ¿a dónde iba a comer? Y en esa época, esa Bogotá era tan diferente en términos también gastronómicos, porque es que, sí, la verdad es que en esa época no había la opción gastronómica que hay hoy en día. No. Entonces, las opciones no eran muchas. Bogotá, 3 millones de habitantes. Exactamente. ¿Sí? Entonces,
¿cuáles eran los momentos o las opciones o los instantes o los motivos por lo cual uno iba a un restaurante? No eran muchos los motivos, porque tampoco es que bueno, uno... concrete a ver a Entonces, cuál iba. los domingos, voy a empezar por los domingos. Diga. ¿Sí? Los domingos, a veces, que no eran todos los domingos. Mi papá decía, algunos domingos, vamos a almorzar al norte. Al norte. No, eso para nosotros, para mis 4 hermanos, era lo máximo, porque es que eso era una aventura realmente. ¿Era paseo o no? Era un paseo porque implicaba muchas cosas, el desplazamiento, el tiempo. Eso sí, íbamos a misa primero, ¿no? Lo primero salíamos de misa, usted iba a misa de 11 de la mañana. 11. Si íbamos a la enseñanza, era misa de media, como decía mi mamá. A las 11:30. O como dice todavía, de 11 de media en la enseñanza y de hora en la porcíncula. ¿Sí? Yo iba aquí al Cervantes Ya. de la 93, hoy centro de la 93. Sí, bueno, sí, exactamente. Perfecto. Entonces, Salíamos de misa. Uno salía de misa, iba a las 11:30, uno a las 12:15. Eso sí, porque si uno no comulgaba, a uno, mi papá lo miraba, ¿usted por qué no comulgó, chino? Exacto. Entonces, tenía pecado. Había un pecado, ¿sí? De por medio. Pero bueno, en esa época esos pecados eran veniales. ¿Será que hacemos uno de pecado? Sí, no. Bueno, hágale, siga. Además, porque mucho testigo ya no... No, pero pecado es pecado. Sí. Pero entonces no. Bueno, pero siga. Y entonces, ¿cuáles eran las opciones después de misa? Era, si iba uno a misa de 11:30 a 12, no había ningún problema de decir, vamos a almorzar al norte. Sí. ¿El norte qué era? Ir al Puente del Común, Chía y sus alrededores. Exacto. ¿Sí? Hoy en día eso es imposible, ¿no? Entonces, uno arrancaba para el norte, ¿sí? Por la carretera central. No había por la séptima. Exactamente. La séptima no era... La séptima no. Ya la séptima se volvía, era la carretera central del norte. Hacia el norte. Usted debía decir la carretera del norte. Sí, correcto. Pues sí, exactamente. Entonces uno cogía, porque una cosa era coger por la autopista y otra coger por la carretera central. Entonces uno cogía para allá. Y yo me acuerdo perfectamente de un sitio que para mí trae muy buenos recuerdos, primero. Y segundo, porque en términos de esa época, de lo que era nuestro ambiente y la cosa, de un romanticismo espectacular, porque era realmente muy bonito. Era una construcción antigua y unas mesas con parasoles, nada diferente a lo de hoy en día, pero en la imagen, sí, en la imagen que yo tengo, para mí es de un romanticismo increíble, era 3 casitas. 3 casitas. ¿Sí? Ay, no. ¿Se acuerda o no? No, el azul y blanco, claro que ¿Sí me acuerdo. Exactamente. Pero le voy a hacer ahorita, discúlpeme, una prueba. Para ver qué tan parecidos somos o no. Pero sí, ustedes también, supongo que eran muy asiduos asistentes de 3 casitas. Muy asiduos no éramos a nada. Bueno, cuando digo muy asiduos, como hablábamos al principio, era una vez al mes. Una vez. Por allá al semestre. ¿Sí? Listo. No era mucho. ¿Sí? Pero le voy a decir, le voy a hacer una prueba. O por lo menos lo que me pasaba a mí. ¿Qué comíamos? ¿Qué era lo que nos servía? ¿Qué es lo que usted pedía? No. ¿Cuál que pedíamos? ¿Qué nos pedía? Es que uno no decidía qué pedir. No, pues claro. Mi papá era el que decía qué es lo que íbamos a comer. Nosotros conmigo éramos 5. Y su abuelita también. Y a veces iba mi abuela, o sea, la suegra de mi papá. ¿Sí? Y entonces, él era el que decía. Bueno, ¿qué decidía su papá y qué decidía mi papá? 1. Bueno, okay. 1, 2, 3. ¡Arroz con pollo! Eso era. Es que cuando el grupo era grande, pues había alguien que tenía que decir, y como uno no tenía ni voz ni voto, entonces el papá decía que comía arroz con pollo. Sí, porque para que, oiga, mi hermana, ¿qué quiere? Eso se volvía. No, esa democracia la democracia de hoy en día no existía en esa época. No, es que en esa época existía otro tipo de democracia. Era la autocracia.
Punto. Y uno decía, sí, señor. Sí. No, que Lo sí, mejor sí, de todo es que señor. Uno disfrutaba. No, claro, ahí nos toca el arroz con pollo y usted se lo Claro. comía obedientemente. Claro. Hoy en día, ¿qué pasaría? No, Ay, no, es que yo quiero la libre hamburguesa así. desarrollo de la personalidad. Ahí y demás. este país se acabó con eso. Totalmente de acuerdo. Bueno, Totalmente de listo. acuerdo. Pero bueno, volvamos a esa época. Bueno, uno almorzaba en ese sitio que era absolutamente delicioso, que mientras le traían el almuerzo, ¿cuál era el plan? Subir al monte. Exactamente. Subir al monte y entonces uno se sentía el explorador más espectacular del mundo, toda la vaina, hasta cuando mi papá salía, ya está servido, a ver, bajen, a ver que se va a enfriar, carajo. Y todos bajábamos al tiempo, porque eso tenía que ser así, la vaina. Carajo, tal vez no decían porque eso era muy feo, ¿no? Ah, sí, no. Yo me acuerdo que mi papá, yo una vez dije carajo. Uy. Y mi papá dijo, carajo, ¿quién está diciendo carajo? Sí. Caray, Pero, tampoco se podía decir. No, caray, de pronto sí. Caray, sí, carajo no. Carajo no. Pendejo era imposible. Tampoco. Era imposible. No, tampoco. Y medio lo de hoy en día, qué marica. No, qué marica. No, esa vaina. Hola, y huevón. Y huevón. No, eso, ¿sabe qué? Desheredado. No. Desheredado. No. Bueno, pues entonces sigamos. Y entonces, mamar gallo. Uno se tomaba el pelo. Sí, se tomaba el pelo, pero mamar gallo. Mamar gallo. No, eso tenía muchas connotaciones. Sí. Bueno, uno no las entendía en esa época. Sí. Pero hoy en día, ¿cuál es la connotación? No, yo tengo varias connotaciones. Bueno, y entonces resulta que uno bajaba, almorzaba absolutamente delicioso, porque realmente el arroz con pollo era muy rico, toda la cosa. Oiga, ¿y después yo pedía una cosa que a mí me fascinaba, era crema de curúa. Uy, no, usted sí a es mí muy me fascinaba la crema de curúa. El sorbete, ese se llamaba sorbete. Que se llamaba uno el sorbete. No. Yo decía, ¿qué hay hoy? No, sorbete de papaya, sorbete de mango, sorbete de no sé qué. A mí nada. Se llamaba el sorbete. Claro, el sorbete. Nadie sabe qué es un sorbete. No, pero es que es la cosa más horrible tirarle a un jugo. ¿Qué? Leche. O crema de leche. No, pero horrible. Es que eso le daba una consistencia chévere. Me declaro en este instante contra el sorbete. No al sorbete. Pero bueno, después de lo que yo disfrutaba en ese momento, que era mi crema de curúa, ¿sí? Entonces el papá decía, bueno, ¿ahora para dónde vamos? Además que para ubicarnos geográficamente, ¿dónde era Tres Casitas? En esa época no existía el pórtico. Era exactamente enfrente del pórtico. De lo que sí, era por ahí, sí, es verdad. Entonces, ¿y ahora para dónde vamos? Entonces, mi papá, ¿para dónde vamos? Vamos ahora para Chía. Entonces, uno arrancaba para Chía. Magola. Y uno ya sabía para dónde. Magola. La Magola. Claro. La Magola. ¿A comer? Masato con almojábanas y pan de yuca. Venga, y había una cosa, venga, hay un paréntesis. Que diga. Al lado de Tres Casitas había otro restaurantico que era también de piquete, en la cual uno entraba. Es que ¿Qué es piquete? ¿Qué es piquete? Piquete era, lo que pasa es que en Tres Casitas uno le servían a la mesa. Sí. En el restaurante de al lado, es que yo no me acuerdo cómo se llama, no me puedo acordar. Me acuerdo que nosotros sentados en la mesa, y yo cuando ya era un poquito mayor, mayor era 11 o 12 años, yo acompañaba a mi papá y entraba a la cocina, en una estancia muy bonita, igual mesas con parasoles, y entrábamos con la bandeja y uno entraba a la cocina, ¿sí? Y uno decía, ¿qué hay acá? Entonces una de las niñas que estaba ahí, de las cocineras, decía, es que aquí hay papas chorreadas. Yo decía, papas chorreadas, ponga acá. ¿Qué hay acá? Pronuncie bien. ¿Papas qué? Papas chorreadas. Chorreadas. Chorreadas, caray. Y entonces, papas chorreadas, caray. Y entonces, papas chorreadas. Luego, ¿qué hay acá? No, que aquí hay costillas de cerdo, no sé qué vainas, pero todo era como con guisos y la cosa que era absolutamente delicioso. Como papuchero. Exactamente. Y ahí había chorizos también, pero era entrando a la cocina. Es que no me acuerdo cómo se llamaba el restaurante, pero era exactamente al lado de Tres Casitas. Y ahí vendían una cosa que para mí me parecía delicioso, eran unas panelitas.
Las panelitas, claro. Un taleguito. Unas de Un taleguito panelitas, chiquito sí. con unas panelitas. Y yo me acuerdo que Ese era el postre. Ese era el postre. Claro, ese era el Ese era postre. el postre. Claro. ¿Sí? Bueno, y entonces, no, y seguía el periplo, ¿no? Vamos ahora para Chía. Entonces, uno ya sabía que íbamos ¿a dónde? A la Magola nuevamente. Creo que fuimos clientes asiduos. Yo los sábados siempre estaba. Es más, todavía existe. Pero claro que todavía existe. Yo no sé si ya tiene micos y toda esa vaina. No, creo que los micos son como los bisnietos de los micos que nos tocó a nosotros, ¿sí? Aunque ellos creo que son más longevos, ¿no? Entonces de pronto deben ser los nietos. Deben ser de los mismos que sea que uno va y lo reconoce. Sí, de pronto, de pronto. Oiga, y entonces uno llegaba donde la Magola, que era en la avenida principal, en la Pradilla que yo estoy La Pradilla, sí. Sí, y uno entraba a la Magola ahí a mano izquierda, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaba? Mi papá se bajaba y uno también se bajaba del carro, pero mi papá era el que iba a comprar los amasijos. los pan de yucas. Los amasijos. ¿Cómo le parece el término? Ah, carajo. Eran los amasijos. Los amasijos. Sí, compraban los amasijos y eran almojábanas, pan de yucas y masato. Masato. ¿Y qué hacía uno? ¿Qué hacía? Si usted ha sido asistente de ese sitio, ¿qué hacía uno? Iba a joder a los micos. A los micos. Claro. Era como 10 porque micos. no era mirarlos ni nada, era a joderlos. Además, porque esos micos eran de ambiente, ¿no? Eran de ambiente. Esos micos le jalaban a todo, ¿no? Sobre todo ellos se jalaban mucho, sí, ¿no? sí. Entonces mis hermanos a mí me preguntan, ¿y ese mico qué está haciendo? Yo no tengo ni idea. Entonces, pero usted sí sabía. Ya tenía una idea de lo ¿Usted ya sí sabía o no? Yo siempre fui muy asiduo lector de muchos temas. Sí. Ay, Dios mío, sí. Porque pura teoría. Uno no podía recurrir al internet. Usted era solo teoría. Investigar. ¿Sí? Pero bueno, entonces, resulta que ese era otro de los planes. Ese era otro de los planes que, indudablemente, si seguimos hablando de todos los, no eran muchos, vuelvo y repito, pero indudablemente que nos exigiría un poco más de tiempo y la idea no es agotar el tema, porque realmente yo quiero tener otra oportunidad de poder hablar de esos temas. Y como siempre, a ver si rematamos algún tema algún día. Mire, Iván López Esguerra, rematemos algún día. Hagamos una cosa. Sí. Hoy rematemos el tema de los restaurantes, comederos y piqueteaderos de la infancia. Ahí está. Listo. Rematémoslo. ¿Lo remata sí o no? Sí, claro. ¿Ya lo considera? Pero nos tocaría otra sesión. No, nos toca, es que nos falta la juventud, pues es que, la universidad, y después ya cuando éramos grandes. Vamos para largo, Bueno, ¿se le mide o no? Totalmente, bueno, oiga, totalmente, porque sabe que esto es las vivencias nuestras de nuestra infancia y eso realmente amerita tiempo y calma. Y usted imagínese cuánta gente, igual que nosotros hay, oyendo en el radio, en el carro, esto, y cagándose en la mesa. No, total, hay mucha gente, mucho. O sea que vamos a otro episodio. Total, cuente conmigo. Le voy a presentar a Julio. ¿Listo? Usted lo conoce. Claro, al doctor Latorre. Claro, para que tenga una sesión con Julia. No, ese es otro tema. Carajo, claro. Lo invito a que el segundo tema sea con Julio. Claro. ¿No le parece? Me parece absolutamente. Bueno, entonces se le mide. Conversador estupendo. Estupendo. Sí. ¿Se le mide? Total. @se le mide YouTube. @se le mide YouTube. Ahí está. Gracias.